Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo estas dos figuras, que este vendría siendo el penúltimo video de esta web, ya que hasta que no llegue Scarlet Witch estilo zombie, no voy a poder armar a la figura Buff, que es la figura de Conchu. Entonces este vendría siendo el penúltimo video que también traen piezas Buff, ya que la gente Jimmy no es una figura como tal que todos querríamos tener, pero sí el Red Skull de What If. Ese sí lo quería porque la verdad, al menos en la foto y en la portada de la figura se ve con muy buenos detalles. Y que yo soy fan del Capitán América, entonces un villano del Capitán América siempre suma para mi colección. Así que bueno, no nos alarguemos más y vamos con el video. Vamos a ir primero con el agente Jimmy, ya que no es una figura que uno esté esperando tanto. Entonces voy a ir abriendo esa primero para que veamos todos sus detalles. Y luego saltamos a Red Skull. Así que bueno, la figura en sí es exactamente la misma caja, con la figura en imagen del personaje de fondo. Y esta misma imagen de fondo es la que podemos ver por el costado. Y por el otro costado exactamente lo mismo que todas las cajas. Esta horrible presentación de la pieza Buff. Por la parte de atrás podemos ver que trae una mano intercambiable con la tarjeta o con la credencial y el báculo y la mano de Conchu. Una cosa que no me gusta para nada es que la verdad es que cuando te ponen una figura de relleno como esta, al menos yo espero que pongan muchos accesorios, porque el único motivo que estamos comprando esta figura es por la parte de la figura Buff, nada más. Entonces deberían darte la mano de vuelta con algo, porque esta figura cuesta exactamente lo mismo que cuestan todas las otras figuras. Entonces por último, que sientas que se te está devolviendo un poco la mano con más accesorios. Pero bueno, frente a eso no podemos hacer nada contra Hasbro, así que mejor voy a pasar a abrir la figura. Bueno, la figura viene igual que las otras. Aquí en la parte de atrás vienen los accesorios y la parte de la pieza Buff. Así que voy a pasar a sacarla para que la veamos más de cerca. Bueno muchachos, ya teniendo la figura fuera del agente Jimmy, la verdad es que bueno, es una figura muy regular. ¿En qué sentido? De verdad tiene hartos detalles como esto, la chaqueta, no lo sé, pero los pantalones son exactamente los mismos pantalones que tiene Stanley, que tienen las dos figuras de Loki. Cualquier figura que traiga unos pantalones formales trae exactamente el mismo estilo de pierna. Por eso aún la hacen con los puntos de articulación a la vista, porque ocupan exactamente el mismo molde. A diferencia de los brazos, que como estos son distintos, son moldes nuevos y los mandan a diseñar, y por eso viene con los puntos de articulación ocultos. Así que bueno, mejor pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Esta va a traer mejor articulación de cabeza, ya que como pueden ver ahí, trae el tipo de articulación antigua, no esa que vimos la última vez, que tiene una bola arriba y una bola abajo y se puede mover así. Entonces, hacia arriba tiene mucho más articulación y hacia abajo también. Lo único malo de esta articulación es que cuando uno los pone hacia abajo, por la parte de atrás, uno puede ver ahí la forma en cómo se mueve la articulación. En el otro, casi no se logra apreciar porque trabaja distinto. En los brazos, giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo. No sé si... No sube más, eso es lo máximo y no lo voy a forzar. Trae articulación de bíceps que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo. Tiene buena articulación de codo, o sea, no está nada mal. En la articulación de pecho podemos ver esta típica tradicional articulación, pero al tener esta como gabardina o chaqueta no lo va a dejar articular bien hacia arriba. Entonces hacia abajo va a tener entre comillas buena articulación, pero hacia arriba prácticamente nada, porque esto no lo deja. En cuanto a las piernas, esto es lo máximo que puede subir, que está bastante bien para ser unas piernas normales. Punto de articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, está bastante bien. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Este como tal no trae la articulación de tobillo que traían los otros, o sea, puede que esta parte de acá abajo sea distinta en relación a la otra figura. Voy a pasar a ponerle el único accesorio que trae y hablamos un poco más de la figura. Bueno, este es el único accesorio que trae, que es la mano izquierda. Y como pueden ver ahí, se logran apreciar, se logra ver un poco. Y es una credencial, o sea, no se logra leer nada. Puede que diga
James y Who, pero el resto no se alcanza a leer porque las letras son muy pequeñas. Pero nada del otro mundo, o sea, una mano con la credencial. Lo peor es que trae estas manos como estilo para ponerle una pistola porque el dedo de adelante está un poco más adelantado y tiene un espacio, entonces perfectamente se le podría poner una pistola, pero no trae nada. Así que sinceramente esta es una figura totalmente de relleno. No creo que alguien vaya a una tienda buscando esta figura si es que no trajera ninguna pieza de la figura BAF. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente figura. Bueno, y en relación a la siguiente figura vendría siendo Red Skull, que la verdad a simple vista se ve una muy buena figura. Por el costado podemos ver una imagen de la serie donde este personaje aparece en What If. Por el otro costado podemos ver la figura de Khonshu y el listado. Y por la parte de atrás el accesorio de la figura BAF y solamente un accesorio que perfectamente podría haber traído más accesorios. Una pistola o algo por el estilo, pero no. Así que bueno, mejor pasemos a abrir la figura. Y bueno, igual que el otro, la figura viene por acá. Por la parte de atrás venía el brazo. Voy a pasar a sacar el accesorio y la figura para que lo veamos más de cerca. Bueno muchachos, ya teniendo la figura afuera, la verdad es que se ve brutal. Tiene una muy buena textura, el color del rojo y el negro. Uf, se ve muy bien. De verdad se ve muy bien. Esperaba que se viese bien, pero no tanto. De verdad me está gustando mucho esta figura. Bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia... Bueno, mi articulación viene muy dura, así que por eso lo tuve que mover fuera de cámara. Pero eso así articula hacia arriba y así articula hacia abajo. O sea, tiene muy buena articulación de cabeza. Si no que cuesta moverla porque viene muy dura, voy a tener que hacerle un tratamiento de calor. Los hombros giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Esto es lo máximo que puede subir el brazo, que está bastante bien. Trae 2 puntos de articulación en el codo. Esto está muy bueno, trae muy buena articulación de codo. Y la articulación de muñeca que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En esto me refiero a que podría haber traído más accesorios, ya que solamente trae este par de manos y nada más. Entonces una queda con la mano cerrada y la otra con la mano abierta. Pero podrían haberle puesto otros estilos de manos. En el pecho giran 360 grados. Y trae esta articulación doble, donde puede girar la parte de arriba como bola y la de abajo en 360 grados. Está muy bien. En cuanto a las piernas, yo creo que va a ser un poco complicado que articule por el solo hecho del traje. Así que voy a articular esta pierna, eso es lo máximo que puede subir. Y la de acá también muy poquito, porque es imposible que articule bien con esto. Trae 2 puntos de articulación en la rodilla, que los va a poder aprovechar muy poco, pero articula bien. Y trae el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a poner el accesorio para que lo veamos con el tercer acto. Bueno muchachos, y de esta manera es como se ve con el tercer acto. La verdad que está muy bien porque como en la caja salía que venía con el tercer acto, pero se veía como blanca, entonces yo pensé que iba a ser transparente y no azul como correspondía. Entonces la verdad es que se ve bastante bien, es un buen detalle, es un poco gomoso, o sea no es duro. Cuesta un poco encajarlo en la mano porque no queda a la perfección, pero eso también ayuda a que una vez que uno lo encaja, los mismos dedos aprietan el tercer acto y no se cae. O sea, esto está mucho mejor diseñado que como está diseñada la manzana de Kang que vimos en el video anterior. Así que bueno muchachos, ahí vendríamos teniendo a las dos figuras que abrimos el día de hoy. La verdad es que son una muy buena figura. Obviamente yo recomiendo mucho más a Red Skull que la gente Jimmy. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir de las figuras? Porque la verdad vienen muy pobres en temas de accesorios. No sé por qué Hasbro está subiendo los precios, bajó la calidad y nos está dando cada vez menos accesorios. Entonces como que, no sé. Cada vez siento que si no fuera porque le tengo cariño a la marca Marvel Legends, ya estaría coleccionando otro estilo de figuras como SH Figuarts, Mafex, no sé, otro tipo de figuras porque la verdad es que no... Porque la verdad es que Hasbro no está dando la talla últimamente. Estas waves que están sacando surtidas no me gustan para nada. Prefiero 1000 veces que se esperen y que saquen una wave tarde de una serie o de algo, pero que saquen solamente figuras relacionadas a esa serie, que hacer esto. Por ejemplo, con la serie de Moon Knight, perfectamente habrían podido sacar los dos trajes de Moon Knight, el personaje sin el traje, a la novia, o a la novia con la armadura,
al villano. O sea, hay un montón de figuras que se podrían haber sacado de esa serie y de cada serie. O sea, cada serie tiene sus figuras, por ejemplo, o la serie de WandaVision, que solamente tenemos la figura de Wanda y la de Vision blanco, pero no tenemos figura de los hijos, no tenemos figura de Quicksilver que aparece, no tenemos figura de Agatha, que es la villana, no tenemos figuras de prácticamente nada aparte de esas dos. Todo el resto son figuras que se agregan a la colección, pero son muy secundarias. Entonces no me gustan mucho estas waves que van sacando, donde es literalmente un collage de distintas series que la unen para hacer una. O sea, por ejemplo, con She-Hulk. Con She-Hulk perfectamente podrían haber sacado a She-Hulk, a Abominación, a Daredevil, a un montón de figuras. Lo mismo con Hawkeye, la serie, la película de No Way Home. O sea, sacaron los 3 Spider-Man y con venta exclusiva. O sea, no, Hasbro últimamente está haciendo las cosas muy mal, pero nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces, espero que las cosas vayan mejorando para que les pueda seguir trayendo un buen contenido al canal. Así que espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, suscríbanse que es gratis y nos vemos en el próximo video.